Bueno. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Amén. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Qué hermosa mañana nos ha dado el Señor, ¿verdad? Nos hemos reído, hemos podido adorar a nuestro Dios, hemos podido agradecerle, hemos podido exaltar su nombre y ahora vamos a poder recibir un poquito más de Él, conocerlo un poco más, ¿verdad? Y qué bendición es esa. Así que aprovechemos este momento que ahora vamos a tener. Ponga atención a la palabra de Dios. Deje que la palabra de nuestro Señor le hable directamente a su corazón. Porque solo Él puede cambiar lo que está aquí, ¿verdad? Solo Él puede sanar lo que está aquí. Entonces, oremos. Amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí, Señor, listos para aprender un poco más de ti. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos hoy, edificándonos hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma tú el control, ponemos todo en tus manos, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga y cumpla el propósito por la cual le enviaste. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Empecemos. Y me gustaría empezar hablando de aquel que hizo posible lo imposible, lo que no tenía remedio, lo que era difícil de lograr. Y es que convertirse en el camino para que pudiéramos llegar, para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia y así recibir lo que no merecíamos, fue algo que Jesús hizo por nosotros. Fue algo que Jesús logró con su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y es que al morir en la cruz, hizo visible su gran amor. Hizo posible que muchos entendieran por fin lo que venía diciendo. Quizás por eso la Biblia nos muestra lo que pasó en esos últimos momentos, lo que ocurrió en esos últimos momentos con aquellos que vieron más allá de lo literal. Y es que, como ya sabemos, fueron muchos los que estuvieron ahí, en ese momento de la cruz. Fueron muchos los que estuvieron viendo a Jesús en la cruz. El centurión, ¿verdad? Los soldados, aquellos que lo amaron y aquellos que lo entregaron también, ¿verdad? Había de todo en ese lugar. Sin embargo, a pesar de que todos vieron la misma imagen, la misma escena, no todos reaccionaron igual. Miren lo que dice Lucas 23, 44. Lucas 23, 44 dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, estas fueron sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Se volvían golpeándose el pecho, ¿se imaginan? Yo no sé lo que ellos sintieron. Yo no sé si fue remordimiento o arrepentimiento. No sé si reconocieron lo que habían hecho. Lo que sí sé es que muchos de nosotros podemos estar toda la vida contemplando esa misma escena, ese mismo milagro. Así como este grupo de personas que ahora vamos a leer, hombres y mujeres que conocieron a Jesús. Miren lo que dice el 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
estaban lejos mirando, mirando. La Biblia no dice lo que ellos estaban pensando. Lo que sí podemos decir con seguridad es que conocer a Jesús hace más fácil que entendamos lo que estamos mirando, lo que está pasando. Y es que conocer a Jesús o ver la cruz sin Jesús, sin saber quién es Él, no es fácil. Solo con Él podemos ir más allá de nuestro propio entendimiento. Solo con Él podremos ver más allá de lo literal. Y cuando eso pasa, cuando logramos eso, cuando logramos que la lógica se haga a un lado y la fe tome ese lugar, nuestros pasos cambian, nuestra vida cambia. Nuestras palabras se vuelven su palabra y nos convertimos en algo que puede incomodar a los demás. El otro día vi un video de un hombre judío muy estudioso que salía a las calles en busca de cristianos para conversar. Y me llamó la atención porque su intención era convencerlos de que están mal, de que en Jesús no pueden confiar. Y daba sus argumentos usando la misma palabra que tenemos. Pero los cristianos no se quedaban callados y le hablaban, y le hablaban. Pero al final se dieron cuenta de que no había palabras, no había maneras que él pudiera ver más allá, que él pudiera entender que Jesús es la verdad, el Mesías que tanto esperan, el príncipe de paz que anhelan, el admirado, el consejero, el Dios eterno. No había manera. Y yo me preguntaba por qué. ¿Cómo es posible estudiar tanto, ser un experto en la palabra y no ver que sin Jesús no se puede cumplir nada, no se puede cumplir la ley, no se puede andar en los caminos de salvación, no se puede vivir para Dios? Sin Jesús nada tiene explicación, ¿verdad? Jesús es el motivo de todo esto. Jesús es el motivo de todo esto, el autor y consumador de nuestra fe. Lo bueno es que la Biblia nos da la respuesta a eso y nos habla de un velo que hay sobre ellos, un velo que solo Cristo puede quitar. Miren lo que dice 2 Corintios 3:12. Miren lo que le dice Pablo a los corintios. Amén. Así que teniendo tal esperanza, o sea, la esperanza que ahora tenemos en Cristo, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y es que Moisés, cada vez que hablaba con el pueblo de Israel, su rostro resplandecía. Su rostro mostraba la gloria de Dios. Una gloria que no era permanente. Por eso cada vez que terminaba de hablar con el pueblo, se cubría el rostro con un velo, para que no vieran que esa gloria era pasajera. Era pasajera y así fue. Por eso la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Y es que si hacemos un contraste entre la ley y la gracia, entre el antiguo y el nuevo pacto, nos daremos cuenta que la gloria, la gloria que hubo en el primero fue glorioso, pero no es tan glorioso como la gloria más eminente, que es Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, aún más glorioso será lo que permanece. Amén.
Y lo dice Pablo en el versículo 10. Lo malo es que este velo aún les impide a muchos ver lo que la Biblia está diciendo. Segunda de Corintios 3, leamos el 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo se quitará. Ese velo que está sobre aquellos que piensan que sin Él lo pueden lograr. Ese velo que está sobre aquellos que piensan que sin Él pueden cumplir esto, pueden cumplir la ley y ser justificados delante de Dios por lo que han hecho y no por lo que Jesús ha hecho. Y de ese velo quiero hablarles hoy, de ese velo que también estuvo sobre nuestro corazón, pero que Cristo quitó en el momento que le dijimos que sí, en el momento que lo recibimos, que lo dejamos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que el velo va a ser el título de la prédica de hoy. Amén. Sigamos leyendo. El 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, y miren que aquí dicen nosotros todos, o sea, no solo algunos, Dios no hace acepción de personas, esto va para todo aquel que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué palabra, ¿verdad? Qué bendición saber que podemos contemplar, mirar a cara descubierta como en un espejo lo que Jesús ha hecho. Entender que mientras más íntima sea nuestra relación con Él, más íntima sea nuestra relación con el Señor, más veremos ese poder transformador en nuestras vidas. Y es que aquí podemos ver el propósito de nuestra salvación. Es que alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios nos salvó. Aquí podemos ver que nos salvó, que lo hizo para que nos pareciéramos cada día más a su Hijo, a Jesús, a nuestro Señor. Por eso Romanos dice esto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen de su Hijo. Ahora mi pregunta es, si tenemos esta libertad que nos permite ver, que nos permite acercarnos a Él y entrar por el camino, entrar confiadamente por el camino nuevo y vivo, Hebreos 10 lo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Entonces, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no nos acercamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe? ¿Por qué vivimos y nos comportamos a veces y hablamos a veces como si el velo no hubiese sido quitado? ¿Por qué no reflejamos el resplandor de nuestro Señor?
nos da miedo esa transformación quizás. Y hemos detenido sin darnos cuenta ese proceso que nos lleva de gloria en gloria. Y yo sé que no es fácil mirar. ¿Recuerdan la escena en la cruz? Esos hombres entre la multitud que se fueron a sus casas golpeándose el pecho, afligidos por lo que habían visto. Yo no sé lo que ellos sintieron, yo no sé lo que ellos pensaron. No sé si se arrepintieron o la tristeza fue causada por algún tipo de remordimiento de lo que habían visto. Lo que sí sé es que nosotros como cristianos, esa escena de esos hombres y esas mujeres que conocían a Jesús, la escena de ellos mirando a Jesús en la cruz, debe ser la misma escena de nosotros en nuestras vidas. Por más difícil que sea mirar la verdad, por más incómodo que sea mirar la verdad, porque cuando miramos a Jesús, cuando miramos en realidad la cruz, no solamente vemos a Jesús, vemos también nuestro pecado y vemos lo que tuvo que hacer Él para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. No quitemos nuestra vista de ahí. No dejemos de ver, ya no hay velo, ya no hay nada que lo impida. Si ponemos nuestra vista en otra parte, va a ser muy difícil cumplir con el propósito de nuestra salvación. Vamos a detener ese proceso de santificación. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión dice así, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe, y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús. No tengamos temor. Si queremos ver claramente su resplandor, si queremos ver como un espejo la gloria de nuestro Señor, no tengamos temor. Y eso nos lleva a un primer punto. Miremos sin temor, sin miedo. ¿Cómo logramos eso? Miren lo que pasó la primera vez que el pueblo de Israel vio el resplandor en el rostro de Moisés. Éxodo 34. Éxodo 34, 29. En este capítulo vamos a ver que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y hace un pacto con él y el pueblo. Pero el pueblo no estaba ahí. Moisés había tenido que subir al monte Sinaí para encontrarse con Dios y así recibir las instrucciones del Señor. Así que cuando desciende de ese lugar, se encuentra con el pueblo y esto pasa. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. O sea, ese encuentro con Dios provocó ese resplandor en su rostro. Segunda de Corintios 3 dice que ni siquiera el pueblo podía fijar claramente su vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Era una gloria tan notable, pero no iba a permanecer.
Por eso Moisés, cada vez que terminaba de hablar con el pueblo, se ponía el velo, porque sabía que esa gloria se iba a desvanecer. Y eso lo hizo más de una vez. Cada vez que hablaba con Dios, se quitaba el velo, su rostro volvía a resplandecer otra vez. Después hablaba con el pueblo y después se volvía a poner su velo. Eso es lo que hacía Moisés. Pero miren lo que hizo el pueblo la primera vez que el pueblo vio eso. El 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Y tuvieron miedo. Quizás ese mismo miedo que nos hace no mirar, aunque la gloria no es la misma, ¿verdad? Por eso 2 Corintios 3 dice que esta gloria no se puede comparar con la gloria más eminente. Y es que todo esto era simplemente una sombra de lo que iba a ocurrir. Por eso la Biblia dice que somos bienaventurados por vivir lo que estamos viviendo. Somos bienaventurados por esto. Porque fueron muchos los profetas y los reyes que desearon ver lo que vemos y no vieron. Fueron muchos los profetas y los reyes que desearon oír lo que ahora oímos y no lo oyeron. Ahora miren lo que hizo Moisés. El 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Así de fácil. Moisés los llamó y ellos volvieron. A pesar del temor, ellos volvieron. Volvieron porque se dieron cuenta que era Moisés. Confiaban en él, lo conocían. Y quizás ahí está la clave para vencer el temor. Quizás necesitamos conocer más a Dios. Porque si este pueblo podía confiar en un hombre, ¿cómo nosotros no vamos a poder confiar en nuestro Dios? Quizás no lo conocemos tanto como creemos. Esas mujeres y esos hombres que fijaron su vista en la cruz, sabían quién estaba ahí. Quizás no lo entendían todo, ni los discípulos tenían o entendían con exactitud lo que estaba pasando. Otra vez, somos privilegiados por esta revelación. Pero aún así, esas mujeres y esos hombres fijaron su vista en la cruz, confiaron en Él. Y es que cuando confiamos en Dios, cuando conocemos su carácter, cuando conocemos su palabra, sus planes, sus promesas, cuando conocemos su poder, cuando dedicamos toda nuestra vida a buscarlo cada día más, a conocerlo cada día más, entonces no importa si entendemos o no. Eso es lo de menos. No importa si nos da miedo o no. Mientras estemos con Él, mientras no quitemos nuestra vista de Él, sabremos que todo estará bien. Y es que es eso lo que se siente. Es eso lo que se siente cuando confiamos en Dios. Por eso el salmista decía, en el día que más temo, yo en ti confío. ¿Se imaginan esa relación? Quizás nos dé miedo mirar sin el velo, empezar de nuevo con una nueva identidad como hijos de Dios, con una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Quizás nos dé miedo aceptar que nos hemos equivocado y pedir perdón. Quizás nos dé miedo todos esos cambios. Pero que no dejemos que ese miedo nos detenga, nos impida avanzar. El miedo no puede ganar, no. Confíe en Dios.
Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios quiere nuestro bien. Él no nos ha dado una lista de cosas que hacer y se ha ido, no. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, hasta el final del camino y aún más allá. Demos pasos en fe. No estamos solos. Por eso la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿creemos en lo que nos ha dicho el Señor? ¿Estamos convencidos de lo que nos ha dicho el Señor? Y esto nos lleva a otro punto. Si queremos mantener nuestros ojos puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, miremos sin temor, pero también miremos con convicción. Y ese va a ser nuestro segundo y último punto. Miremos con convicción. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta ese versículo, porque a veces creemos que tenemos que ser perfectos, que no tenemos que tener defectos, que tenemos que hacerlo todo bien para agradar a Dios. Y no es así. Es imposible agradar a Dios con nuestras obras. No son buenas, no son perfectas. Ahora, cuando Él nos ve intentando hacer su voluntad, cuando Él nos ve tratando de hacer lo que está aquí, cuando Él nos ve servir no porque tenemos todo el tiempo del mundo o todas las capacidades, sino porque tenemos fe. Y por causa de esa fe hacemos lo que hacemos, solo porque creemos que en Él podemos. Cuando Él ve eso, llamamos su atención. Agradamos a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Tenga fe. Muestre su fe. Que sus obras sean por causa de su fe. Y nada más. Nosotros solo tenemos que creer, obedecer. Y Dios se encargará del resto. Miren lo que dice 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Más el Espíritu vivifica. Es el Espíritu el que nos da vida. Es el Espíritu el que nos capacita, el que nos prepara para todo lo que tenemos que hacer. Porque recuerden, tenemos un propósito. Hay un propósito en nuestra salvación. Y ese propósito es que podamos reflejar su resplandor. Es que podamos parecernos cada día más a nuestro Señor. Tengamos convicción de eso. Se ha decidido seguir a Cristo, se ha decidido seguir a nuestro Señor. Entonces no dude de Él. No dude, porque el que duda y se deja distraer y quita su mirada de Él, el que duda así no tiene convicción. Y el que no tiene convicción no tiene fe. La fe
la certeza de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Lo dice la Biblia, esa es la definición que da de la fe. Tengamos convicción. Así que hoy los animo a creer. Jesús ya quitó el velo. Miremos sin temor, miremos con convicción. Miremos a Jesús. Y Él nos mostrará lo que es vivir el verdadero evangelio. Lo que es vivir reflejando su resplandor. 2 Corintios 3:2. Y terminamos con este versículo y nos ponemos de pie. Miren lo que dice Pablo a la pregunta de que si un cristiano necesita una carta de recomendación que diga que es cristiano. Miren cómo responde a eso. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder reflejar su resplandor con nuestras vidas, con nuestra fe, con un corazón que Él salvó y sanó. Pongámonos de pie.